Buenas, ¿cómo andamos? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema de prácticas de lenguaje, pero que no te va a servir solamente para prácticas de lenguaje, sino que te va a servir para todo el resto de las áreas y para el resto de la vida, porque vamos a ver el uso de conectores, signos de puntuación que te van a ayudar no solamente a poder dar una estructura a tus narraciones, sino también corregirlas, poder darles un sentido, buscar otras palabras para que no sean repetitivas y a su vez poder entender qué es lo que otro escribe, qué sentido le quiso dar, en qué tiempo lo escribió y así. En primer lugar, vamos a entender que los conectores son palabras, son expresiones, no solamente son una sola palabra, sino que por ahí son pequeñas frases que unen distintas ideas, ¿sí? Hay tres tipos de conectores que son los más frecuentes, ¿sí? No son los únicos, pero son los que más se utilizan. Uno de los que más se utiliza son los conectores temporales, que a su vez dentro de estos se dividen en tres. Están de anterioridad, que lo dice su palabra, que son los conectores que indican que algo pasó antes, como por ejemplo en principio. Después tenemos los conectores de simultaneidad, que nos indica que algo está sucediendo al mismo tiempo que otra cosa, como por ejemplo mientras tanto. Y los conectores de posterioridad, que como lo indica su palabra, significa que entre una idea y otra, esta otra ocurrió después, como por ejemplo después. Después hay otro tipo de conectores que son los espaciales. También, como lo indica su palabra, indican conexiones entre ideas que nos quieren dar una idea del espacio en donde está ocurriendo tal cosa, como por ejemplo acá, allá, aquí, debajo, a la derecha, a la izquierda. Y otro de los conectores más usados son los causales, que nos indica la causa, el porqué de una idea. Uno de los más usados es porque, ya que, por eso, nos indica que entre una idea y otra, esta fue la causa de la otra. Para poder usar estos conectores es necesario ir pasos previos. ¿Por qué? Seguro que desde primer grado vos sabés que las letras forman sílabas, que las sílabas forman palabras, que las palabras forman oraciones, las oraciones forman textos. Vamos a quedarnos en la idea de oración. Y cuando vos armas una oración, tenemos que ir armando la estructura y en, por ejemplo, una historia que vos quieras armar, vamos a ir armando esa línea temporal. Seguramente los más grandes, por ahí los más chiquitos también, recuerden que cuando empezamos a escribir una narración, empezamos a armar esta estructura de la narración, que tiene tres partes. Tiene la introducción, el nudo y el desenlace. Esa ya nos da una idea de la línea de tiempo que va a ocurrir en nuestra historia. Por lo tanto, si nosotros tenemos bien en claro qué personajes tenemos, qué es lo que sucede en nuestra historia, qué pasa al principio, en el medio y al final, nos vamos a dar cuenta qué cosas suceden antes, suceden después y qué conectores vamos a empezar a usar. Porque si, por ejemplo, Blancanieves come la manzana, por eso se desmaya, se queda dormida. Sabemos que hay una causa y una consecuencia de lo que hizo la bruja. Por lo tanto, los conectores te van a ayudar a decir de diferentes maneras ideas que vos ya tenés en tu mente y que te están ayudando a organizar tu texto y a conectar estas ideas en lugar de decir todo el tiempo y. Hay otros tipos de conectores que por ahí son los menos usados, pero que son conectores al fin. En algunos libros aparecen, en algunas páginas de internet seguro que también aparecen y que seguramente todos nosotros usamos al hablar y al escribir, pero que por ahí no están muy detallados. Hay conectores, por ejemplo, de adición, que son palabras como por ejemplo además, también. Conectores de oposición, como por ejemplo en cambio, pero, sin embargo,
por ahí hay conectores que en algunos lados los encontramos con un nombre y en otros los encontramos con otro. Por ejemplo, te cuento que en algunos lados yo encontré que hay conectores de secuencia, donde es antes, después, cuando en general esos conectores se usan como conectores temporales. Indican la línea de tiempo de esta que yo te hablaba para poder armar el hilo de tu historia. Además, para poder darle una estructura a tu texto y para poder armar estas oraciones, para poder armar tu historia, vamos a tener que tener recontra en cuenta signos de puntuación. Estos signos de puntuación son muy fáciles de usar y solamente te tenés que concentrar en la manera en la cual vos tenés de expresar una idea. ¿Cómo es esto? Si tu idea es empezar contando que una princesa vive en un bosque, punto. Seguido, puedo seguir contando otro dato de esa princesa. Este punto que sigo al lado es el punto seguido. Dentro de un párrafo yo puedo tener muchos puntos y seguido, pero en un momento en el que yo empiezo a hablar de otra cosa, por ejemplo, ya no quiero hablar más de la princesa que vive en el bosque y quiero empezar a contar que un día cuando la princesa era chiquita se cayó de un tobogán, ahí voy a usar un punto aparte, porque en mi nuevo párrafo voy a hablar de otra cosa. Entonces, punto seguido es cuando una idea del mismo tema sigue al lado. Punto aparte es cuando comienzo un nuevo párrafo con un tema distinto. Punto final, lo dice su nombre, es cuando termino el texto. Entre medio, en las oraciones muchas veces nosotros usamos comas. Y las comas las usamos para diferentes cosas. Uno de los usos más comunes de la coma es para enumerar, ¿sí? Por ejemplo, fui a comprar frutas, verduras, pañuelitos, leche. Empiezo a enumerar todas las cosas que compré. Otra manera de usar la coma es para hacer una aclaración. Por ejemplo, fui a la casa de Nati, coma, mi amiga, coma, y tomamos la leche. Eso que quedó entre comas es una aclaración para que vos sepas que Nati es mi amiga. Además, a veces el punto y la coma se juntan, creando el punto y coma, que es para separar cosas que ya están separadas por comas. Resumido un poco todo lo que hemos visto aquí, todo esto vos ya lo sabés, lo tenés en tu mente, porque es la estructura con la cual nosotros hablamos en el idioma español. Lo que falta hacer es practicarlo de manera escrita para poder darle una estructura a tu texto y que se pueda entender mejor esa maravillosa idea para tu maravillosa narración o ensayo o trabajo que tengas que hacer o un escrito de una idea. Entonces, cuando tengas la idea de, por ejemplo, escribir una narración, primer consejo, tener bien en claro de qué va a tratar tu narración, qué personajes vas a tener y armar la estructura de introducción, desarrollo y desenlace para saber qué pasó en cada momento. Una vez que haces eso, arrancamos la narración y, consejo sobre todo para los más chiquitos, voy diciendo en voz alta, como si fuese un cuento, cómo yo quiero que se vaya escuchando. Había una vez una princesa que vivía en un bosque. Punto. Y si sigo contando al lado sobre la princesa que vive en el bosque, es punto y seguido. Si voy a contar otra cosa, es punto aparte y es un nuevo párrafo. Además de eso, cuando yo empiece a narrar y a escribir, me voy a dar cuenta que hay cosas que sucedieron antes, que sucedieron después, que sucedieron mientras tanto, que sucedieron por algo, y ahí puedo empezar a usar los conectores para unir mis ideas. Todo esto que nos lleva a pensar que el texto no se escribe solo de un tirón. Para eso vas a tener que usar borrador, vas a tener que escribir, vas a tener que borrar, vas a tener que tachar y te vas a tener que equivocar, porque esa es la manera de escribir el texto. Nadie
Nadie, ni los más grandes escritores, escribieron toda una novela de un tirón sin equivocarse nunca. De hecho, los grandes escritores tienen personas que trabajan con ellos, que modifican los textos y los corrigen. Así que a la hora de hacer tu texto, quédate tranquilo, arranca con borradores, modifica, usa los conectores, usa las mayúsculas, los puntos, las comas y comentame acá abajo si hay algún tema que te gustaría que te explique.